2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Bueno, hoy nos encontramos nuevamente para poder dialogar sobre un nuevo tema, la Guerra Fría. Con ustedes, la profesora Patricia Villagómez, y vamos a avanzar un tema que corresponde a sexto de secundaria. Veremos el poder de la Unión Soviética. Tomemos en cuenta que si hablamos desde 1945, debemos ver lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Este periodo de la posguerra va a traer consigo un cambio en la mentalidad de los diferentes países, tanto de Europa, Asia y América. La Unión Soviética, después de lo que fue prácticamente la Revolución Rusa, va a tener una gran intervención dentro de lo que también va a ser las potencias occidentales. Al terminar la Primera Guerra Mundial, se va a ver la necesidad de poder contar con la influencia de diferentes esferas, es decir, el apoyo de otros países, principalmente con los países que va a ir limitando. ¿Para qué? Para poder hacer grande el poder que va a ir teniendo. Y esto también se va a dar dentro del poder de lo que va a ser Estados Unidos. Y vamos a ver que algo muy importante que va a ir surgiendo en esta Guerra Fría va a ser el poder a través del armamento bélico, las bombas atómicas. Un claro ejemplo es el hecho ocurrido entre la guerra que se va a dar de Estados Unidos y Japón. Estamos hablando de las bombas de Nagasaki y Hiroshima que están en este periodo. Vemos que para evitar que la Unión Soviética esté dentro de la intromisión de esta guerra, Estados Unidos lamentablemente va a tener que derrotar al Japón a través de estas dos bombas atómicas, El bombardeo atómico fue importante y lamentablemente tuvo hechos catastróficos. Por otro lado, también vamos a ver el avance que va a hacer la Unión Soviética hacia lo que es Alemania. Pero tomemos en cuenta que Rusia ingresó prácticamente con su ejército rojo a los países de Europa Oriental. Estamos hablando que prácticamente va a tratar de liberar el dominio nazi, influyendo obviamente en ellos. En los primeros años de esta posguerra, vamos a ver también la creación de nuevos países, como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Esta coalición va a ser muy importante para que la Unión Soviética se vea fortalecida, Y vamos a ir viendo que se van a ir conformando los diferentes partidos con una ideología comunista. De estos países también podemos destacar que también Estados Unidos, por un lado, va a ir formando lo que va a ser el pensamiento liberal, Vamos a ver esta pugna entre los liberales y los comunistas soviéticos. Esto vamos a tratar de conciliar de acuerdo al ámbito dentro de las diferentes ideologías políticas, económicas y sociales. Pero al no ver un acuerdo, vamos a ingresar a un bloqueo de Berlín. Este caso en Alemania se vio de una manera muy distinta. Por un lado, Alemania, después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente estuvo en una situación de caos. Por un lado, los países que prácticamente habían ocupado su territorio, estamos hablando de 4 países en gran importancia: Estados Unidos, la Unión Soviética, Inglaterra y Francia. Al no poder pagar las indemnizaciones después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente ellos ocuparon este territorio y sacaron ventaja de lo que mejor tenía Alemania. Bueno, después de esto, tenemos que también tomar en cuenta y hablar de la guerra civil en Grecia, Vamos a tomar en cuenta que esta guerra en Grecia, que se da a partir de 1946 y dura hasta 1949, va a ser prácticamente
la primera guerra que se va a liberar dentro de lo que es la Guerra Fría. Países que estaban prácticamente en conflicto fueron a desarrollar lo que va a ser una guerra de guerrillas, dirigida por el Ejército Nacional Popular de Liberación, o llamado también el ELAS. La tendencia comunista que se vio prácticamente era contra la ocupación de la Alemania nazi. Luego llegaron los británicos, tomaron Atenas, expulsando a los alemanes. Formaron entonces un gobierno pro-occidental e intentaron disolver lo que fueron las guerrillas. Pero a su vez también se instaló un gobierno por parte de los ingleses. La guerra civil en Grecia, lamentablemente, tuvo dos bloques de radicalización política que se vivía en lo que era Europa Occidental. Aunque sin llegar a extremos de una guerra civil, vamos a ver que en Italia y Francia también se fueron formando los grupos comunistas. Habiendo combatido tanto a nazis y fascistas, vamos a ver que esta guerra va a ser desplazada por las políticas de Estados Unidos e Inglaterra. A esto vino en el ámbito económico un plan importante por parte de Estados Unidos, el Plan Marshall. Estaba pensado primeramente como un arma política. Los recursos estaban condicionados para que Estados Unidos pueda apoyar a que los países europeos puedan salir de la crisis económica. Se fueron fortaleciendo, pero esto no les gustó a los grupos comunistas. Y vamos a ver que la parte de Europa Occidental, por su parte, veía que el Plan Marshall era un mecanismo para sacar a esos países de lo que era el apoyo a la Unión Soviética, aunque solo aceleró la resolución para sacar a esos países de la órbita. Pero tomemos en cuenta que algunos países como Checoslovaquia y Polonia aceptaron el objetivo de lo que fue el Plan Marshall. La Unión Soviética buscaba, obviamente, consolidar que sus países vecinos fueran sus aliados principales y que estas naciones podían recibir créditos estadounidenses, pero terminarían saliendo de lo que era la esfera de su influencia. El poder de la Unión Soviética. Al ver que Estados Unidos tomaba ventaja con el armamento bélico y el conflicto se estaba agudizando, en 1949 la Unión Soviética hizo estallar su primera bomba atómica. Esto fue prácticamente un hecho importante dentro de lo que fue la historia universal, pero también va a ir restaurando lo que es el equilibrio estratégico. A partir de entonces el mundo va a vivir con un temor a una posible guerra atómica, que obviamente, si analizamos, podría tener consecuencias catastróficas. Sin embargo, la posibilidad de la propia guerra ha servido en contención a las potencias atómicas. Las doctrinas militares se encaminaron hacia la disuasión, tratando de evitar un escalonamiento de los conflictos. Pero para evitar todo esto, se tuvo muy en cuenta lo que fue este conflicto bélico. Por un lado, se habían conformado dos organismos internacionales muy importantes. Por un lado, la OTAN y por otro lado, el Pacto de Varsovia. Si hablamos de la OTAN, vamos a ver que es la organización del Tratado del Atlántico Norte, o llamado también OTAN, donde sus principales miembros van a ser los países de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Portugal, Italia, Canadá, Dinamarca, Noruega, Grecia, Turquía y posteriormente también la República Federal Alemana. Pero por otro lado, también vemos que se va a dar lo que es el Pacto de Varsovia, como una respuesta contradictoria a la formación de este organismo, la OTAN. En este Pacto de Varsovia vamos a ir viendo que la Unión Soviética va a conformar un pacto de integración. ¿Con qué países?
Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Albania y la República Democrática de Alemania. Bueno, es aquí donde ambos van a ir adquiriendo compromisos dentro de lo que va a ser la defensa de sus territorios. Y posteriormente también se van a ir desarrollando diferentes guerras importantes, como la guerra que se va a dar en la China. La Revolución China fue muy importante, o llamada también la Guerra Civil entre el Partido Comunista y los nacionalistas de Kuomintang, que tomaron sus enfrentamientos luego de la alianza para hacer frente a la invasión de Japón durante los años de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1949, los comunistas, bajo el mando de Mao Zedong, derrotaron a Kuomintang, provocando la huida de su líder a la isla de Taiwán, donde se formó prácticamente un gobierno de protección con el apoyo de Estados Unidos. Si analizamos, vamos a ver que estos dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, van a estar intrometidos en las diferentes guerras que se van a ir propiciando. Y es de esta manera que también vamos a ver este hecho importante en la Guerra de Corea. El ejército de Corea del Norte y el ejército de Corea del Sur se van a ver enfrentados. Prácticamente va a ser una guerra terriblemente sangrienta. Se va a ir desarrollando a partir de 1953, cuando los norcoreanos atacan prácticamente la capital de Seúl y van a empujar a sus contrincantes, los del Corea del Sur. Pero la derrota de los surcoreanos va a ser inminente. Aunque Estados Unidos había intervenido en la guerra y desembarcó tropas, van a ir recuperando lo que va a ser el territorio surcoreano. Posteriormente, también tenemos que tomar en cuenta que las fuerzas estadounidenses fueron tomando lo que es la capital norcoreana de Pyongyang, invadiéndolos hacia el lado norte, hasta lo que es las fronteras con China. En ese momento vamos también a tomar en cuenta que en esta Guerra Fría, se va a dividir prácticamente lo que es el pensamiento de la ideología política de los norcoreanos con los surcoreanos. Y obviamente aquí la Unión Soviética también va a apoyar a lo que es Corea del Norte. Otra guerra muy importante que también se dio durante este periodo de la Guerra Fría fue la guerra del Canal de Suez. El gobierno nacionalista de Gamal Abdel Nasser tenía un pensamiento socialista. Asumió el poder de Egipto, pero lamentablemente esta construcción del Canal de Suez estaba a cargo de Inglaterra y Francia. Al ver que había intromisión de estos dos países, el gobierno de Egipto no estuvo de acuerdo y las tropas inglesas lamentablemente tuvieron que retirarse de acuerdo a la presión del presidente que quería nacionalizar lo que era el Canal de Suez. Y obviamente desató una reacción en lo que fue Inglaterra y Francia. Pero a esto también se sumó Israel, que veía que Egipto estaba tomando fuerza y pensaba que podían invadir su territorio. Para este entonces, la Unión Soviética también amenazó con intervenir en el conflicto, ya que Estados Unidos estaba apoyando a sus aliados que eran Inglaterra y Francia. Y bueno, obligó a sus aliados a retirarse del Canal de Suez. Otro detalle muy importante fue la crisis cubana. Después de lo que fue la Revolución Cubana y la proclamación del socialismo en este país en 1959, los soviéticos comenzaron a estrechar cada vez más sus relaciones políticas. Algo que no le gustó a Estados Unidos, porque Rusia impuso sus misiles en este territorio y Estados Unidos se veía amenazado. Entonces, prácticamente a través de un acuerdo firmado entre estos países, obligaron a que la Unión Soviética retirase sus armamentos de lo que era Cuba.
y prácticamente aquí tuvo un gran ímpetu en lo que fue el poder de la Unión Soviética en lo que es el continente americano. Y bueno, llegando a lo que es el fin de la guerra. El fin de la Guerra Fría va a empezar a partir del 1 de julio de 1991. Vamos a ver que los dos presidentes de Estados Unidos y de Rusia, George Bush, y por parte de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, van a firmar un tratado importante, donde la URSS y Estados Unidos van a poner fin a un largo enfrentamiento que había incidido tras el fin de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. El orden establecido fue importante porque se derrumbó ante la mirada atónita del mundo una de las guerras más importantes en lo que fue la historia universal. Les pido, queridos estudiantes, que podamos llenar las actividades que están en nuestro libro de lo que es el Ministerio de Educación. Sin más que decirles, me despido de ustedes hasta una nueva oportunidad. Gracias. 2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.